En el juicio, marido festejó al ver esposa sin defensa, pero cuando ella sacó un video prohibido. El aire acondicionado del juzgado familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México zumbaba con un sonido monótono que Carmen Delgado había llegado a odiar. Era el 5º mes de audiencias, y ese ruido constante se había convertido en la banda sonora de su pesadilla. Se ajustó la blusa azul marino que había comprado en una tienda de descuentos, consciente de que contrastaba dolorosamente con los trajes italianos que Ricardo lucía con arrogancia cada martes y jueves. Señora Delgado, ¿puede explicar al tribunal por qué considera que merece la mitad de los bienes cuando su contribución económica al matrimonio fue prácticamente nula? La voz del licenciado Mendoza, abogado de Ricardo, resonó en la sala con ese tono condescendiente que había perfeccionado durante años de litigios millonarios. Carmen sintió cómo se le secaba la garganta. Sus manos temblaron ligeramente mientras se aferraba al borde de la mesa de madera desgastada, donde se sentaba junto al licenciado Ramírez, su abogado de oficio, un hombre de 50 y tantos años, que parecía más interesado en revisar su teléfono que en defenderla. Yo trabajé durante 15 años como enfermera en el Hospital General, respondió Carmen, su voz apenas audible en el silencio tenso de la sala. Mi salario ayudó a pagar la hipoteca de nuestra primera casa, los gastos de los niños cuando eran pequeños. ¿15,000 pesos al mes?, interrumpió Mendoza con una sonrisa sardónica. Mi cliente gana más en una tarde de consultas privadas. Señora Delgado, seamos realistas. Usted dejó de trabajar hace 3 años. Se convirtió en una carga económica para mi cliente, quien tuvo que sostener completamente el hogar mientras usted se dedicaba a... ¿Qué fue lo que dijo? ¿Actividades domésticas? Carmen cerró los ojos por un momento. En su mente las imágenes se agolpaban como un torbellino. Las noches en vela cuidando a Sofía cuando tuvo neumonía a los 8 años. Las cenas solitarias esperando a que Ricardo llegara de reuniones de trabajo. Las llamadas telefónicas que él tomaba en el jardín bajando la voz. Dejé de trabajar porque Ricardo me pidió que me dedicara completamente a la familia, murmuró Carmen, pero su voz se perdió en el eco de la sala. ¿Perdón? No la escuchamos, dijo el juez Hernández, un hombre de aproximadamente 60 años, cuya expresión parecía tallada en piedra detrás de sus anteojos de montura dorada. Que dejé de trabajar porque mi esposo me lo pidió. Carmen alzó la voz, sorprendiéndose a sí misma. Me dijo que ya ganaba suficiente dinero, que los niños necesitaban a su madre en casa. Ricardo, sentado a 3 metros de distancia, se removió incómodo en su silla. A sus 42 años, seguía siendo un hombre atractivo, alto, de complexión atlética mantenida con entrenamientos en el gimnasio más exclusivo de Polanco, cabello perfectamente peinado con gel importado y un bronceado que hablaba de fines de semana en Acapulco. Vestía un traje gris Oxford que costaba más que el sueldo mensual que Carmen había ganado como enfermera. Eso es una interpretación muy conveniente de los hechos, murmuró Ricardo a su abogado, lo suficientemente alto para que Carmen lo escuchara. Mendoza asintió y se dirigió nuevamente al juez. Su señoría, mi cliente ha presentado todas las pruebas documentales que demuestran su solvencia económica. La señora Delgado, por el contrario, no tiene ingresos propios, no tiene propiedades a su nombre y, francamente, carece de la estabilidad emocional necesaria para la custodia compartida. ¿Estabilidad emocional? Carmen se puso de pie bruscamente, ignorando la mano del licenciado Ramírez que trataba de detenerla. Yo fui quien crió a esos niños mientras su cliente construía su carrera. Yo fui quien los llevaba al médico, quien iba a las juntas de la escuela. Señora, por favor, tome asiento, ordenó el juez con voz firme. Carmen se dejó caer en la silla, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a quemarle los ojos. En la primera fila de asientos para el público pudo ver a su hermana Elena, quien había faltado al trabajo en la panadería para acompañarla. Continuemos, dijo el juez revisando los documentos frente a él. Licenciado Ramírez, ¿tiene algo que agregar en defensa de su clienta? El licenciado Ramírez, un hombre corpulento cuyo traje azul había conocido mejores días, se aclaró la garganta y se puso de pie lentamente. Su señoría,
Mi clienta merece una compensación justa por los años de dedicación al hogar y a la familia. Las labores domésticas y de cuidado tienen un valor económico reconocido. ¿Valor económico? Mendoza se rió con desdén. Estamos hablando de poner precio a hacer la cama y preparar el desayuno. Mi cliente puede contratar personal doméstico por una fracción de lo que cuesta mantener a la señora Delgado. Carmen sintió una punzada de humillación tan intensa que tuvo que morderse el labio interior para no gritar. Recordó las palabras exactas que Ricardo le había dicho 2 años atrás. ¿Para qué regresar a trabajar, Carmen? Ya tengo suficiente dinero para mantenerte. El juez tamborileó con los dedos sobre su escritorio. Licenciado Ramírez, necesito que presente evidencia concreta del valor de la contribución de su clienta al patrimonio familiar. Por supuesto, su señoría. Solicito un receso para preparar la documentación adicional. Denegado. Hemos tenido suficientes recesos. ¿Tiene la documentación o no? Ramírez miró a Carmen con expresión de disculpa. Su señoría, necesitamos más tiempo para... Entonces doy por terminada la participación de la defensa en esta sesión, interrumpió el juez. Licenciado Mendoza, puede proceder con sus conclusiones. Carmen sintió cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. Mendoza se dirigió al centro de la sala con la elegancia de un actor experimentado. Su señoría, los hechos son claros e incontrovertibles. Mi cliente, el licenciado Ricardo Delgado, ha construido una carrera exitosa durante los últimos 20 años. Su despacho jurídico, Delgado & Asociados, factura mensualmente cifras que permiten mantener un nivel de vida alto para toda la familia. La casa familiar, valuada en 8 millones de pesos, fue adquirida íntegramente con recursos de mi cliente. Carmen observó cómo Ricardo asentía levemente, una sonrisa apenas perceptible jugando en las comisuras de su boca. La señora Carmen Delgado, continuó Mendoza, si bien es cierto que fue una esposa y madre dedicada, no contribuyó de manera significativa al patrimonio familiar. Su último empleo concluyó hace 3 años por decisión propia, y desde entonces ha vivido completamente mantenida por mi cliente. Además, su señoría, debo mencionar que la conducta de la señora Delgado en los últimos meses ha sido errática. ¿Errática? Carmen se enderezó en su asiento. Sí, errática. Tengo aquí testimonios de vecinos que indican que la señora Delgado ha tenido episodios de llanto en público. Ha sido vista deambulando por las calles a altas horas de la madrugada. Eso es mentira. Carmen se puso de pie nuevamente. Carmen, por favor, le murmuró Ramírez al oído. Esto no te ayuda. El juez alzó la mano pidiendo silencio. Señora Delgado, un estallido más y tendré que pedirle que se retire de la sala. Mendoza continuó implacable. Su señoría, mi cliente no solo está dispuesto a otorgar una pensión alimenticia generosa para la señora Delgado, sino que también se hará cargo completamente de todos los gastos de sus hijos menores, Pablo de 16 años y Sofía de 14. Sin embargo, consideramos que la custodia debe ser otorgada al padre, quien tiene la estabilidad económica y emocional para brindarles el mejor futuro posible. Carmen sintió un dolor físico en el pecho al escuchar los nombres de sus hijos. Pablo, su hijo mayor, tan parecido a Ricardo en su inteligencia. Sofía, su pequeña artista, quien a los 14 años ya dibujaba con una maestría que asombraba a sus maestros. Además, continuó Mendoza, sacando una carpeta nueva, mi cliente ha expresado su voluntad de contraer matrimonio nuevamente en el futuro cercano. Su prometida, la doctora Valeria Sánchez, es una reconocida pediatra que podrá brindar a los menores no solo estabilidad emocional, sino también cuidado médico especializado. El mundo se detuvo para Carmen. Las palabras de Mendoza llegaron hasta ella como a través de un túnel. Prometida. Ricardo tenía una prometida. Se giró para mirarlo. Ricardo evitó su mirada, pero ella pudo ver un leve rubor en sus mejillas. ¿Prometida?, murmuró Carmen, y aunque había intentado decirlo en voz baja, su voz resonó en el silencio de la sala. ¿Desde cuándo tienes una prometida, Ricardo? Su voz subió de volumen. Señora Delgado, está fuera de orden, dijo el juez firmemente. Pero Carmen siguió mirando a Ricardo.
esperando una respuesta. Ricardo finalmente levantó la vista y la miró directamente a los ojos. En esa mirada, Carmen no encontró culpa ni remordimiento, solo encontró fastidio. Carmen, esto es un proceso legal, dijo Ricardo con voz calmada. Mis planes personales no son relevantes para el tribunal. Tus planes personales incluyen quitarme a mis hijos. Carmen se puso de pie por tercera vez. Incluyen dejarme sin nada después de 20 años de matrimonio. Señora Delgado, última advertencia, dijo el juez. Todos los recuerdos se agolparon en su mente. Las noches que Ricardo llegaba tarde oliendo a perfume ajeno, las llamadas que contestaba en el balcón hablando en voz baja, los regalos caros que le compraba sin motivo aparente. ¿Cuánto tiempo llevas con ella, Ricardo?, preguntó Carmen, su voz ahora más controlada pero cargada de dolor. Ricardo se removió en su silla y murmuró algo a su abogado. Su señoría, intervino Mendoza. Solicito que se controle a la señora Delgado. La audiencia continúa, respondió el juez. Señora Delgado, tome asiento inmediatamente. Carmen se sentó lentamente, sintiendo cómo todas las miradas de la sala estaban puestas en ella. Licenciado Mendoza, ¿tiene algo más que agregar? Sí, su señoría. Queremos presentar esta evidencia adicional que demuestra la inestabilidad emocional de la señora Delgado. Mendoza se acercó a la mesa del juez y le entregó una carpeta. Carmen observó cómo el juez revisaba los documentos con expresión seria. ¿Qué es eso?, susurró Carmen a su abogado. Ramírez se encogió de hombros, evidentemente tan sorprendido como ella. Son fotografías tomadas por vecinos, explicó Mendoza. Muestran su comportamiento errático, saliendo de la casa en pijama a altas horas y en una ocasión, durmiendo en su automóvil frente a la casa que anteriormente compartía con mi cliente. Carmen sintió cómo la sangre se le subía al rostro. Era cierto que había manejado hasta su antigua casa algunas noches, cuando la ansiedad no la dejaba dormir en el pequeño departamento que había alquilado. Esas fotografías fueron tomadas sin mi consentimiento, protestó Carmen. ¿Niega usted que haya estado durmiendo en su automóvil?, preguntó Mendoza directamente. Carmen titubeó. Fue solo una vez. Había ido a ver la casa y me quedé dormida recordando. Recordando, repitió Mendoza con sarcasmo. Su señoría, esto es exactamente a lo que me refiero cuando hablo de comportamiento errático. El juez continuó revisando las fotografías. Carmen alcanzó a ver una de ellas. Era una imagen donde efectivamente se la veía durmiendo en el asiento del conductor de su pequeño Nissan blanco. Su señoría, continuó Mendoza, mi cliente está dispuesto a ser generoso en el acuerdo final. Propone una pensión alimenticia de 20,000 pesos mensuales para la señora Delgado, que será revisada anualmente. Además, se hará cargo de todos los gastos médicos, educativos y extraordinarios de los menores. A cambio, solicita la custodia completa de sus hijos y el derecho a vender la casa familiar para dividir el producto de la venta. ¿Dividir? Carmen se enderezó. ¿Qué porcentaje me corresponde? Mendoza sonrió con esa sonrisa que Carmen había aprendido a detestar. Considerando que la casa se adquirió completamente con recursos de mi cliente, proponemos un 20% para la señora Delgado. 20%. Carmen no pudo contenerse. Yo viví en esa casa 20 años. Yo la convertí en un hogar. Supervisar no es lo mismo que financiar, replicó Mendoza fríamente. El juez alzó la mano pidiendo silencio y revisó sus notas. El sonido del aire acondicionado parecía más fuerte ahora. Licenciado Ramírez, ¿cuál es la contrapropuesta de su clienta? Ramírez miró a Carmen con expresión de disculpa antes de responder. Su señoría, mi clienta solicita custodia compartida de los menores, 50% de los bienes matrimoniales incluyendo la casa, y una pensión compensatoria. ¿Qué cantidad específica?, preguntó el juez. 40,000 pesos mensuales por 10 años, dijo Ramírez finalmente. Ricardo se rió abiertamente. Fue una risa corta pero suficientemente audible para que todos en la sala la escucharan. ¿Encuentra algo divertido, señor Delgado?, preguntó el juez con severidad. Disculpe, su señoría. Ricardo se compuso inmediatamente. Es solo que la cantidad mencionada es completamente desproporcionada. Carmen lo miró con incredulidad.
40,000 pesos mensuales era menos de lo que él gastaba en un fin de semana en Acapulco. Su señoría, dijo Mendoza. La propuesta de la señora Delgado es claramente irreal. Mi cliente gana bien, pero no tanto como para sostener esas cantidades por 10 años, además de mantener a sus hijos y rehacer su vida. ¿Rehacer su vida?, murmuró Carmen. ¿Con su prometida pediatra? Esta vez fue el juez quien la miró con severidad. Elena se levantó de su asiento en la primera fila y caminó hacia ella. El juez permitió que se acercara. Carmen, le susurró Elena al oído. Cálmate. Esto no te está ayudando. El juez revisó el reloj en la pared y comenzó a organizar sus documentos. Vamos a tomar un receso de 30 minutos. Al regreso, escucharé las conclusiones finales de ambas partes y dictaré mi resolución preliminar. Mientras todos se ponían de pie, Carmen observó cómo Ricardo se acercaba a Mendoza y comenzaban a conversar en voz baja. Los vio sonreír, incluso se dieron unas palmadas en la espalda como celebrando una victoria anticipada. Elena tomó a Carmen del brazo y la condujo hacia el pasillo. En el pasillo del juzgado, el aire era más fresco pero igual de tenso. Carmen se sentó en una banca de madera junto a su hermana. Elena, murmuró Carmen, creo que voy a perder todo. No digas eso. Elena le tomó la mano. Todavía no ha terminado. ¿Sabías que tiene una prometida?, preguntó Carmen. Elena asintió lentamente. ¿Lo sabías y no me dijiste nada? Carmen, lo supe hace apenas una semana. Una amiga de la panadería me contó que los había visto juntos en un restaurante de Polanco. No sabía cómo decírtelo. Carmen cerró los ojos. ¿Cómo es ella? Carmen, eso no importa ahora. Claro que importa. Esa mujer va a criar a mis hijos. Elena suspiró. Es joven, muy joven, rubia, delgada, usa ropa muy cara. Carmen sintió una punzada de dolor. ¿Cuántos años tiene? Carmen, por favor. ¿Cuántos años tiene Elena? 28. Carmen sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. 28 años. La misma edad que ella tenía cuando nació Pablo. Un empleado del juzgado se acercó a ellas. Señora Delgado, el juez la está esperando. Regresaron a la sala, donde todos ya estaban en sus lugares. Ricardo parecía relajado, casi aburrido. Mendoza tenía una expresión de satisfacción profesional. El juez Hernández se aclaró la garganta. Después de revisar toda la evidencia presentada y escuchar los argumentos de ambas partes, procedo a dictar mi resolución preliminar. Carmen sintió cómo su corazón se aceleraba. En cuanto a la custodia de los menores Pablo y Sofía Delgado, considerando la estabilidad económica y emocional demostrada por el padre, otorgo custodia principal al señor Ricardo Delgado. Carmen sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. La señora Carmen Delgado tendrá derecho a visitas supervisadas cada fin de semana alterno y 2 tardes entre semana. ¿Supervisadas?, murmuró Carmen. En cuanto a la división de bienes, considerando que la casa familiar fue adquirida principalmente con recursos del señor Delgado, ordeno que el producto de la venta sea dividido en una proporción de 70-30%, siendo el mayor porcentaje para el señor Delgado. Carmen hizo cálculos rápidos. La casa valía 8 millones. El 30% significaba 2.400.000 pesos. Respecto a la pensión alimenticia, ordeno al señor Delgado pagar la cantidad de 15.000 pesos mensuales a la señora Delgado por un periodo de 5 años. Carmen sintió un alivio mínimo. No era lo que había pedido, pero al menos era algo. Los gastos médicos, educativos y extraordinarios de los menores quedan completamente a cargo del señor Delgado. La señora Delgado podrá solicitar revisión de estas medidas en 6 meses, siempre y cuando demuestre estabilidad laboral y emocional. Ricardo y Mendoza intercambiaron una mirada de satisfacción. Señora Delgado, la voz del juez la trajo de vuelta a la realidad. ¿Entiende los términos de esta resolución? Carmen asintió mecánicamente. Sí, su señoría. Muy bien. Los términos entrarán en vigor inmediatamente. Esta sesión queda cerrada. El martillo del juez resonó con finalidad absoluta. Carmen permaneció sentada mientras todos a su alrededor comenzaban a levantarse y recoger sus documentos. 20 años de matrimonio,
reducidos a una serie de cifras y porcentajes dictados por un extraño en menos de una hora. Ricardo se acercó a ella mientras guardaba sus documentos en un maletín de cuero italiano. «Carmen», dijo con voz suave, casi paternal, «sé que esto es difícil, pero es lo mejor para todos. Los niños estarán bien conmigo». Carmen levantó la vista y lo miró. Por un momento, vio al hombre del que se había enamorado 20 años atrás, cuando él era un joven abogado ambicioso que la cortejaba con flores baratas y promesas de un futuro juntos. ¿Es lo mejor para todos? ¿O es lo mejor para ti y tu nueva novia?, preguntó Carmen con una calma que la sorprendió. Ricardo suspiró, como si estuviera tratando de ser paciente con una niña caprichosa. «Valeria es una excelente profesional. Los niños la van a adorar». «Los niños me adoran a mí», replicó Carmen. «Soy su madre». «Por supuesto que eres su madre. Nadie está cuestionando eso. Pero necesitan estabilidad, Carmen. Necesitan un hogar donde no haya drama, donde puedan concentrarse en sus estudios». Drama. Esa palabra resonó en la cabeza de Carmen como una bofetada. Para Ricardo, su dolor, su desesperación, su lucha por mantener unida a su familia, era simplemente drama. «¿Sabes qué, Ricardo?». Carmen se puso de pie lentamente, recogió su bolso y lo miró directamente a los ojos. «Tienes razón. Esto es lo mejor para todos. Especialmente para mí». Ricardo pareció sorprendido por su tono calmado. «Me alegra que lo veas así, Carmen. Significa que podremos mantener una relación civilizada por el bien de los niños». Carmen sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero había algo en ella que hizo que Ricardo se sintiera ligeramente incómodo. «Oh, vamos a mantener una relación muy interesante, Ricardo. Te lo aseguro». Sin decir más, Carmen caminó hacia la salida de la sala, seguida por Elena. Ricardo se quedó parado junto a su mesa, tratando de descifrar el significado de las últimas palabras de su exesposa. En el pasillo, Elena alcanzó a Carmen. «¿Estás bien? Sonaste muy tranquila al final». Carmen siguió caminando hacia la salida del juzgado. La lluvia había parado, pero el aire seguía cargado de humedad y electricidad. «Estoy perfectamente, Elena. De hecho, creo que por primera vez en meses estoy pensando con claridad». «¿Qué quieres decir?». Carmen se detuvo en los escalones del juzgado y miró hacia atrás, hacia las ventanas de la sala donde acababa de perder oficialmente todo lo que había construido durante 20 años. «Quiero decir que Ricardo cree que ha ganado, cree que me conoce, que sabe exactamente cómo voy a reaccionar, que me voy a ir a llorar a un rincón mientras él se casa con su doctorcita de 28 años. Elena frunció el ceño. «¿Y no vas a hacer eso?». Carmen sonrió nuevamente, y esta vez su sonrisa era más amplia, más decidida. «No, Elena, no voy a hacer eso para nada». Comenzó a bajar los escalones del juzgado, con Elena siguiéndola de cerca. «Carmen, me estás asustando un poco. ¿Qué estás pensando?». «Estoy pensando», dijo Carmen mientras llegaban a la banqueta, «que Ricardo siempre ha subestimado a las mujeres. Cree que somos predecibles, que somos débiles, que no tenemos recursos propios». Se detuvo junto a su pequeño Nissan blanco y buscó las llaves en su bolso. «Pero hay algo que Ricardo no sabe sobre mí, Elena. Algo que nunca supo en todos estos años de matrimonio». «¿Qué cosa?». Carmen abrió la puerta del coche y antes de subirse, miró a su hermana con una expresión que Elena no le había visto nunca. «Que yo también sé guardar secretos». 3 días después de la audiencia, Carmen se encontró de pie frente al espejo del pequeño baño de su departamento, rentado en la colonia Roma Norte. El lugar era una fracción del tamaño de la casa que había perdido. Un departamento de 2 recámaras en un edificio de los años 70, con tuberías que hacían ruido y ventanas que no cerraban completamente. Pero era suyo, al menos por los próximos meses mientras duraran sus ahorros. Se miró al espejo y vio a una mujer que no reconocía completamente. A los 38 años, seguía siendo atractiva, pero las últimas semanas habían dejado su marca. Ojeras profundas, pómulos más pronunciados por la pérdida de peso, y una expresión en los ojos que oscilaba entre la determinación y algo más oscuro. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Pablo. «Mamá, ¿puedes venir a recogerme a la escuela?».
Papá tenía una cita con Valeria y se le olvidó. Carmen cerró los ojos. Una cita con Valeria. Por supuesto. Claro, mi amor. Llego en 20 minutos. Mamá, ¿estás bien? Suenas rara. Pablo había heredado la intuición de Carmen para detectar cuando algo no andaba bien. A los 16 años era más perceptivo que muchos adultos. Estoy bien, Pablo. Solo un poco cansada. Mientras manejaba hacia el colegio americano donde estudiaban sus hijos, Carmen pensó en las conversaciones que había tenido con Pablo y Sofía durante el fin de semana, que les tocaba estar con ella. Las visitas supervisadas habían resultado ser menos intrusivas de lo esperado. La trabajadora social asignada, la señora Martínez, era una mujer comprensiva que se limitaba a observar desde una distancia discreta mientras Carmen preparaba la comida o ayudaba a Sofía con sus tareas de arte. Pablo estaba esperándola en la entrada del colegio con su mochila colgada de un hombro y esa expresión de fastidio adolescente que había perfeccionado últimamente. ¿Dónde estaba papá?, preguntó Carmen mientras Pablo se subía al coche. Con ella, respondió Pablo con desdén. Fueron a ver departamentos. Al parecer van a vivir juntos oficialmente. Carmen sintió una punzada de dolor, pero ya no la sorprendía. ¿Cómo te sientes con eso? Pablo se encogió de hombros. Ella es rara. Siempre está tratando de ser súper amigable conmigo y con Sofía, como si fuéramos sus mejores amigos. Y habla todo el tiempo de lo exitosa que es, de sus pacientes, de su consultorio en Santa Fe. ¿Y tu papá qué dice? Se pone como tonto cuando está con ella. Le ríe todos los chistes, aunque no sean graciosos. Ayer le compró unos aretes carísimos porque había tenido un día difícil en el hospital. Carmen conocía esa faceta de Ricardo. Al principio de su relación, él también había sido generoso y atento. Recordó los primeros años de matrimonio, cuando Ricardo llegaba a casa con flores sin motivo aparente, cuando la sorprendía con cenas en restaurantes que en realidad no podían costear. Pablo, hay algo importante que tengo que preguntarte. ¿Qué, mamá? Carmen respiró profundo. Había estado evitando esta conversación, pero necesitaba saber. Tu papá ha dicho algo sobre cuándo comenzó su relación con Valeria. Pablo la miró con esa expresión de madurez prematura que había desarrollado desde la separación. ¿Quieres saber si te engañaba desde antes? La franqueza de su hijo la desarmó. Sí, supongo que eso es lo que quiero saber. Mamá, la primera vez que la vi fue hace como 8 meses. Llegué temprano de la escuela porque se canceló el entrenamiento de fútbol, y ella estaba en la casa. Papá dijo que era una colega que había venido a consultar un caso legal. 8 meses. Carmen hizo cálculos mentales. 8 meses atrás, ella aún vivía en la casa. Aún fingían ser una familia feliz. Aún dormían en la misma cama aunque Ricardo había comenzado a poner excusas para evitar cualquier intimidad. ¿Estaban haciendo algo inapropiado? No, pero se veían súper incómodos de que yo llegara. Y ella tenía esa cara de culpabilidad, ¿sabes? Como cuando Sofía se come las galletas que guardas para las visitas y luego trata de actuar normal. Carmen sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque la traición no había durado años, pero rabia porque había estado viviendo una mentira durante 8 meses sin saberlo. ¿Se lo dijiste a alguien? No, no sabía qué pensar. Además, tú y papá ya estaban discutiendo mucho. Pensé que tal vez me estaba imaginando cosas. Carmen estacionó el coche frente a su edificio y se giró para mirar a su hijo. Pablo, lamento mucho que hayas tenido que vivir todo esto. Lamento que hayas tenido que cargar con secretos que no eran tuyos. Pablo se quitó el cinturón de seguridad, pero no salió del coche inmediatamente. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tú sabías? Antes de que papá pidiera el divorcio, ¿ya sabías que había alguien más? Carmen había temido esta pregunta, no solo por lo que revelaba sobre su matrimonio, sino por lo que revelaba sobre ella como madre. Sabía que algo estaba mal, admitió. Tu papá había cambiado mucho. Llegaba tarde, estaba irritable, parecía distante. Pero no quería creer que hubiera otra mujer. ¿Por qué no le preguntaste directamente? Porque tenía miedo de la respuesta. Pablo asintió con esa sabiduría que no debería tener a los 16 años. Mamá, cuando estoy con papá y Valeria, a veces los escucho hablar de ti. Carmen sintió un nudo en el estómago.
¿Qué dicen? Valeria siempre está preguntando cosas sobre ti, como qué tipo de madre eras, si eras celosa, si tenías amigas. ¿Y papá? Pablo se detuvo. ¿Qué dice tu papá? Dice que eras muy dependiente, que nunca tuviste ambiciones propias, que te conformabas con ser ama de casa porque era más fácil que trabajar. Cada palabra se clavaba en Carmen como un alfiler. Dependiente, sin ambiciones, conformista. Así era como Ricardo la describía a su nueva pareja, así era como reescribía su historia juntos. ¿Y tú qué piensas de eso?, preguntó Carmen, aunque no estaba segura de querer la respuesta. Pablo la miró con fiereza. Pienso que papá está lleno de mierda. Pablo, ¿el lenguaje? No, mamá, en serio. Yo me acuerdo de cuando trabajabas en el hospital. Te levantabas a las 5 de la mañana para prepararnos el desayuno antes de tu turno. Llegabas agotada, pero siempre tenías tiempo para ayudarme con la tarea de matemáticas. Y cuando dejaste de trabajar, fue porque papá te convenció de que era lo mejor para la familia. Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Me acuerdo perfectamente, continuó Pablo, porque yo tenía como 12 años y pensé que era genial que fueras a estar más tiempo en casa. Pero tú no querías dejar el hospital. Lloraste esa noche. Te escuché llorar en la cocina después de que papá se fue a dormir. Carmen había olvidado que Pablo había sido testigo de esa noche. La noche que Ricardo le había presentado su ultimátum. El trabajo o la familia. No puedes hacer las dos cosas bien, le había dicho. Los niños te necesitan en casa, y yo necesito una esposa que esté disponible para acompañarme a eventos sociales. Pablo. Y otra cosa, mamá. Valeria no es mejor que tú. Es súper egocéntrica. Todo gira en torno a ella. El otro día estaba Sofía mostrándole un dibujo que había hecho, y Valeria apenas lo miró porque estaba hablando por teléfono con alguien sobre no sé qué cirugía. Carmen abrazó a su hijo por encima de la palanca de velocidades. En ese momento, se sintió más orgullosa de él que nunca. Gracias por decirme eso. Mamá, hay algo más. Carmen se separó para mirarlo. Sé que estás planeando algo. ¿Qué quieres decir? No sé qué es, pero desde el juicio actúas diferente, como más tranquila. Pero no es una tranquilidad buena. Es como cuando tú sabías que Sofía y yo habíamos hecho alguna travesura, pero no nos regañabas inmediatamente. Solo esperabas el momento perfecto. Carmen sintió un escalofrío. Su hijo la conocía mejor de lo que había pensado. Pablo, no estoy planeando nada malo. No dije que fuera malo, pero sí estás planeando algo. Esa noche, después de que Pablo se fue a casa de su padre, Carmen se sentó en su pequeña sala con una taza de té y abrió su laptop. Era una computadora vieja que había comprado de segunda mano, pero funcionaba para lo que necesitaba. Abrió una carpeta en el escritorio titulada Fotos familiares, pero las imágenes que contenía no eran exactamente fotos familiares, al menos no del tipo que uno pondría en un álbum. La primera imagen mostraba a Ricardo saliendo de un hotel en Polanco, un martes por la tarde, 8 meses atrás. Carmen recordaba ese día perfectamente porque se suponía que Ricardo estaría en una conferencia de abogados en Guadalajara. Ella había ido al dentista en Polanco y lo había visto por casualidad, acompañado de una mujer rubia que definitivamente no era colega de la conferencia. En ese momento, Carmen había sentido como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Pero en lugar de confrontarlo inmediatamente, algo en ella había tomado una decisión fría y calculada: comenzar a documentar. La segunda imagen había sido tomada 3 semanas después. Ricardo y Valeria en un restaurante caro en Santa Fe, tomados de la mano sobre la mesa. Carmen había manejado hasta allí después de que Ricardo le dijera que tenía una cena de negocios. Había esperado en el estacionamiento durante 2 horas tomando fotos desde su coche. La tercera imagen era más comprometedora. Ricardo y Valeria besándose en el estacionamiento del mismo hotel de Polanco. Esta vez, Carmen había llegado preparada con una cámara con zoom que había comprado con dinero de los gastos del supermercado. Pero las fotografías eran solo el comienzo. Carmen abrió otro archivo en su computadora. Este se titulaba Audio Conversaciones. Contenía horas de grabaciones que había hecho durante los últimos meses de su matrimonio. La primera grabación
Era de una conversación telefónica que Ricardo había tenido en el jardín de la casa, creyendo que Carmen estaba dormida. En la grabación, se podía escuchar claramente a Ricardo diciéndole a alguien: «No te preocupes, mi amor. En 6 meses estaré libre, y podremos estar juntos oficialmente. Carmen no va a causar problemas. No es lo suficientemente inteligente para eso». La segunda grabación era aún más reveladora. Era una conversación entre Ricardo y su abogado, Mendoza, donde discutían estrategias para minimizar la compensación económica, y donde Ricardo admitía haber transferido dinero a cuentas offshore para proteger los activos. Si presentamos a Carmen como emocionalmente inestable, se escuchaba la voz de Mendoza en la grabación, y documentamos su falta de contribución económica, podemos reducir significativamente lo que le corresponde. ¿Y si descubre las transferencias?, preguntaba Ricardo. No las va a descubrir. Tendría que contratar un investigador privado, y no tiene dinero para eso. Además, su abogado de oficio no tiene los recursos para investigaciones profundas. Carmen recordaba esa conversación vívidamente. Había estado en la cocina preparando la cena cuando Ricardo y Mendoza se reunieron en su estudio. Había usado el viejo intercomunicador de bebés que solían usar cuando Pablo era pequeño para escuchar y grabar la conversación. Pero lo más valioso que tenía Carmen no eran las fotografías ni las grabaciones de audio. Era un video. Abrió el último archivo en su carpeta secreta. Se titulaba RD Reunion Consejo Administración. Era un video de 45 minutos que había grabado usando una cámara pequeña que había escondido en el estudio de Ricardo. En el video se podía ver claramente a Ricardo reunido con 3 hombres que Carmen reconocía como miembros del Consejo de Administración del Desarrollo Inmobiliario más grande de la Ciudad de México. También estaba presente Valeria, que aparentemente tenía un papel más importante en la vida profesional de Ricardo de lo que él había admitido. Pero lo que hacía que este video fuera explosivo no era la presencia de Valeria, era lo que estaban discutiendo. El terreno en Xochimilco está clasificado como zona protegida, se escuchaba a uno de los hombres decir en el video. Pero tengo contactos en la delegación que pueden reclasificarlo como comercial por la cantidad correcta. ¿Cuánto estamos hablando?, preguntaba Ricardo. 2 millones de pesos, dividido entre 3 funcionarios. ¿Y los estudios de impacto ambiental? Valeria se ha encargado de eso, respondía otro hombre, señalando a la doctora. Sus contactos en la Secretaría de Salud pueden firmar los permisos sin hacer las inspecciones reales. En el video se veía claramente cómo Valeria sonreía y asentía. Mis colegas entienden la importancia de este proyecto para la economía local, decía Valeria con la misma voz dulce que usaba con Pablo y Sofía. Los informes médicos serán favorables. Carmen había grabado esta reunión por accidente. Había puesto la cámara para documentar una reunión que pensaba que sería sobre la infidelidad de Ricardo, pero había terminado grabando algo mucho más serio: conspiración para sobornar funcionarios públicos y falsificar documentos oficiales. El desarrollo inmobiliario en cuestión era un proyecto de condominios de lujo en una zona ecológicamente sensible. Si se construía según los planes discutidos en el video, no solo sería ilegal, sino que potencialmente contaminaría el sistema de agua de toda la región sur de la Ciudad de México. Carmen cerró la laptop y se recostó en su sofá. Durante meses, había cargado con estos secretos, sin saber qué hacer con ellos. Al principio, había pensado en usarlos solo para asegurar un divorcio más favorable. Pero después del juicio, después de ver cómo Ricardo la había humillado públicamente, después de escuchar cómo hablaba de ella con desprecio, había comenzado a pensar en algo más grande. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Diga, señora Carmen Delgado». «Sí. ¿Quién habla?» «Soy el licenciado Fernando Aguirre, del despacho Aguirre y Asociados. Me especializo en casos de fraude corporativo y corrupción». Carmen se enderezó en el sofá. «No estoy segura de entender». «Señora Delgado, me contactó porque tengo entendido que podría tener información relevante sobre actividades ilegales relacionadas con desarrollos inmobiliarios en la zona sur de la ciudad». Carmen sintió que se le aceleraba el pulso. «¿Quién le dijo eso?» «Eso no puedo revelarlo por teléfono, pero me gustaría reunirme con usted para discutir la situación».
Entiendo que recientemente pasó por un proceso de divorcio complicado. ¿Cómo sabe usted sobre mi divorcio? Señora Delgado, la información que usted podría tener no solo es valiosa para sus intereses personales, sino que podría ser crucial para exponer una red de corrupción que afecta a miles de familias en la Ciudad de México. Carmen se levantó del sofá y comenzó a caminar por su pequeña sala. No sé de qué me está hablando. Por supuesto, entiendo su cautela, pero déjeme preguntarle algo. ¿No le parece extraño que su ex esposo, siendo un abogado exitoso, pero no extraordinariamente rico, pueda permitirse repentinamente un estilo de vida que incluye casas de 8 millones de pesos, coches de lujo y vacaciones en Europa? Carmen se detuvo. Esa era exactamente la pregunta que se había estado haciendo durante años. El éxito del despacho de Ricardo era real, pero no explicaba completamente el nivel de riqueza que habían alcanzado en los últimos 3 años. Señora Delgado, me gustaría reunirme con usted mañana por la tarde. Hay una cafetería llamada El Péndulo en Polanco. ¿Conoce el lugar? Sí, lo conozco. ¿Le parece bien a las 5 de la tarde? Carmen miró hacia su laptop cerrada, pensando en los archivos que contenía. ¿Cómo sabré quién es usted? Llevaré un periódico doblado y una carpeta roja. Mesa al fondo, lado izquierdo. Licenciado Aguirre, antes de que cuelgue, ¿quién lo contactó sobre mí? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Alguien que cree que usted merece justicia, señora Delgado. Y alguien que cree que la ciudad también la merece. La línea se cortó. Carmen se quedó parada en medio de su sala, con el teléfono aún en la mano. ¿Quién sabía sobre sus grabaciones? ¿Quién más conocía los secretos que había estado guardando? Se acercó a la ventana de su departamento y miró hacia la calle. Era una noche tranquila en la Roma Norte, con jóvenes caminando hacia los bares y restaurantes de la zona. Vida normal. Gente normal, viviendo vidas normales. Pero Carmen ya no formaba parte de ese mundo normal. Desde el momento en que había decidido comenzar a documentar las mentiras de Ricardo, había cruzado una línea. Y ahora, aparentemente, alguien más sabía que había cruzado esa línea. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Sofía. «Mamá, ¿puedes venir a buscarme? Estoy en casa de mi amiga Lucía, pero papá y Valeria están discutiendo y no quiero estar ahí cuando regrese». ¿Discutiendo sobre qué, mi amor? No sé exactamente, pero papá está súper estresado. Llegó a casa hablando de que alguien había estado preguntando sobre él en su oficina. Y Valeria estaba toda nerviosa, diciendo que tal vez deberían irse de vacaciones por un tiempo. Carmen sintió un escalofrío. ¿Alguien preguntando sobre él? Sí, como algún investigador o algo así. No escuché bien porque me fui a mi cuarto. Claro que voy por ti, mi amor. Dame la dirección de Lucía. Mientras manejaba hacia casa de la amiga de Sofía, Carmen no podía dejar de pensar en la llamada del licenciado Aguirre. ¿Era coincidencia que Ricardo estuviera nervioso el mismo día que un abogado especializado en fraude la había contactado? Tal vez alguien más había estado investigando a Ricardo independientemente. O tal vez su llamada telefónica no había sido tan privada como había pensado. Carmen recordó algo que Pablo había mencionado en el coche, que Valeria siempre estaba preguntando cosas sobre ella. ¿Qué tipo de cosas? ¿Y por qué una pediatra de 28 años estaría tan interesada en la exesposa de su novio? A menos que Valeria supiera que Carmen sabía algo. A menos que Ricardo hubiera estado más nervioso durante los últimos meses de su matrimonio de lo que había demostrado. Carmen recogió a Sofía, quien se subió al coche con esa expresión de preocupación que había estado cargando desde la separación. «Mamá, ¿crees que papá está en problemas?» Carmen miró a su hija a través del espejo retrovisor. A los 14 años, Sofía tenía la intuición artística que le permitía leer las emociones de las personas con una precisión inquietante. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» «Porque esta semana ha estado súper raro. Como cuando tú sabías que él estaba mintiendo sobre algo, pero no sabías exactamente qué». Carmen sintió que se le apretaba el estómago. «¿Cómo sabes que yo sabía cuando tu papá mentía?» «Mamá, no soy tonta. Los últimos meses antes de que se separaran, tú y papá actuaban como si estuvieran en una obra de teatro. Fingían que todo estaba bien, pero se notaba que los dos sabían que el otro estaba mintiendo». Carmen estacionó frente a su edificio y se giró para mirar a Sofía.
¿Tú sabías que había otra mujer? Sofía asintió lentamente. La vi en el coche de papá una vez cuando salía de la escuela. Se escondió cuando me vio, pero alcancé a verla. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque tenía miedo de que fuera mi culpa. Como si tal vez si yo hubiera sido una hija mejor, papá no habría necesitado buscar a alguien más. Carmen sintió que se le partía el corazón. Se bajó del coche, abrió la puerta trasera y abrazó a su hija. Sofía, escúchame bien. Nada de lo que pasó entre tu papá y yo es culpa tuya. Nada. Los problemas entre adultos son responsabilidad de los adultos. Entonces, ¿por qué se separaron realmente? Carmen sabía que esta conversación llegaría eventualmente, pero no había esperado que fuera esa noche, en el estacionamiento de su edificio, después de una llamada misteriosa de un abogado que sabía cosas que no debería saber. Tu papá se enamoró de otra persona, dijo Carmen simplemente. A veces eso pasa, aunque duela mucho. ¿Pero tú lo sigues amando? Carmen pensó en la pregunta mientras subían las escaleras hacia su departamento. ¿Amaba aún a Ricardo? ¿O había llegado a odiarlo? ¿O tal vez había evolucionado hacia algo más complejo? Una mezcla de dolor, decepción y una determinación fría que no había sentido nunca antes. Amo al hombre que creí que era tu papá, respondió finalmente. Pero ese hombre tal vez nunca existió realmente. Esa noche, después de que Sofía se durmió en la cama que compartían en el pequeño departamento, Carmen se quedó despierta pensando en la reunión del día siguiente. El licenciado Aguirre había sonado profesional, pero también había algo urgente en su voz. Se levantó y abrió nuevamente su laptop. Miró los archivos que había estado acumulando durante meses, sintiendo el peso de los secretos que contenían. Mañana todo cambiaría. Mañana tomaría la decisión de mantenerse como víctima o convertirse en algo diferente. Carmen cerró la laptop y miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía más allá de su pequeño departamento. En algún lugar de esa ciudad, Ricardo dormía junto a Valeria, probablemente creyendo que había ganado, que había logrado rehacer su vida sin consecuencias. Pero Carmen sabía algo que Ricardo no sabía, que los secretos tienen vida propia y que eventualmente siempre encuentran la manera de salir a la luz. La pregunta no era si los secretos de Ricardo serían revelados. La pregunta era quién los revelaría, cuándo, y qué precio estarían dispuestos a pagar todos por esa revelación. La cafetería El Péndulo en Polanco estaba llena del bullicio habitual de la tarde. Ejecutivos discutiendo negocios, estudiantes con laptops y turistas hojeando libros mientras tomaban café caro. Carmen llegó 10 minutos antes de la cita, eligió una mesa con vista a la entrada y ordenó un café americano que no tenía intención de beber. Sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba. En su bolso llevaba una memoria USB con copias de todos sus archivos, las fotografías, las grabaciones de audio y el video de la reunión conspiratoria. También llevaba copias impresas de los documentos bancarios que había encontrado en el estudio de Ricardo semanas antes de que él pidiera el divorcio. A las 5 en punto exactas, un hombre de aproximadamente 50 años entró a la cafetería llevando un periódico doblado y una carpeta roja. Era alto, delgado, vestía un traje gris conservador y tenía el aire confiado de alguien acostumbrado a manejar información delicada. Se dirigió directamente hacia Carmen. «¿Señora Delgado?» «Licenciado Aguirre, supongo». Se sentó frente a ella y puso la carpeta roja sobre la mesa. «Gracias por venir. Sé que esto debe ser confuso para usted». «Confuso es quedarse corto», respondió Carmen. «¿Cómo obtuvo mi número? ¿Quién le dijo que yo tenía información sobre actividades ilegales?» Aguirre la estudió con ojos inteligentes. «Señora Delgado, antes de que le responda esas preguntas, necesito saber qué tan seria está usted sobre buscar justicia. No solo para usted, sino para toda la gente que está siendo afectada por las actividades de su exesposo. No entiendo a qué se refiere». Aguirre abrió su carpeta y sacó una serie de fotografías aéreas. Las extendió sobre la mesa. «¿Reconoce este lugar?» Carmen miró las fotografías. Mostraban un área de Xochimilco que ella recordaba haber visitado con sus hijos cuando eran pequeños. Era una zona de canales, chinampas y vegetación exuberante que formaba parte del patrimonio ecológico de la Ciudad de México. «Es Xochimilco», dijo Carmen.
Solíamos llevar a los niños ahí los fines de semana. Exacto. Ahora mire esta. Aguirre puso otra fotografía sobre la mesa. Esta mostraba la misma área, pero con máquinas excavadoras, camiones, y el esqueleto de lo que parecía ser un desarrollo de condominios de lujo. Esto se tomó la semana pasada, explicó Aguirre. Su ex esposo es el abogado principal del consorcio que está construyendo este desarrollo. Un proyecto que, según los documentos oficiales, tiene todos los permisos ambientales y de construcción necesarios. Carmen estudió las fotografías, recordando el video que había grabado en el estudio de Ricardo. ¿Cuál es el problema? El problema, señora Delgado, es que esos permisos fueron obtenidos mediante sobornos. Los estudios de impacto ambiental son falsos, y la construcción está contaminando el sistema de agua que abastece a más de 200,000 personas en la zona sur de la ciudad. Carmen sintió un escalofrío. ¿Cómo sabe usted todo esto? Porque represento a un grupo de familias que han enfermado por la contaminación del agua. Y porque tengo un informante dentro del consorcio que me ha estado proporcionando información. Aguirre sacó un folder más grueso de su carpeta. Señora Delgado, su ex esposo no es solo un abogado que tramita permisos, es socio oculto del desarrollo. Ha invertido millones de pesos en el proyecto, dinero que, según nuestras investigaciones, no puede ser explicado por sus ingresos legales como abogado. Carmen recordó las conversaciones que había escuchado, las menciones de cuentas offshore, las transferencias misteriosas. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Carmen. Quiero que me ayude a detener esto antes de que más gente se enferme. Y quiero ayudarla a recuperar lo que es suyo. Aguirre se inclinó hacia adelante. Señora Delgado, tengo motivos para creer que usted documentó actividades ilegales durante su matrimonio. Mi informante me dijo que Ricardo ha estado extremadamente nervioso últimamente, preguntando si alguien podría haber grabado sus reuniones de negocios. Carmen sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Quién es su informante? Eso no puedo revelarlo todavía, pero puedo decirle que es alguien muy cercano a su ex esposo, alguien que tiene acceso a información privilegiada. Carmen pensó en las posibilidades. Un socio del despacho, un empleado, o tal vez... ¿Es Valeria?, preguntó Carmen súbitamente. Aguirre levantó las cejas, sorprendido por la pregunta directa. ¿Por qué piensa que podría ser la doctora Sánchez? Porque ella estuvo presente en reuniones donde se discutieron actividades ilegales, y porque mis hijos me han contado que últimamente está muy nerviosa. Aguirre asintió lentamente. La doctora Sánchez está en una posición muy precaria, señora Delgado. Su participación en el esquema de permisos falsos la convierte en cómplice de delitos graves. Si el caso llega a juicio, ella podría enfrentar años de prisión y la pérdida de su licencia médica. ¿Está diciendo que Valeria quiere metrallar a Ricardo? Estoy diciendo que cuando las personas se enfrentan a la posibilidad de perder todo lo que han construido, a veces toman decisiones que no esperaban tomar. Carmen se recostó en su silla, procesando la información. La idea de que Valeria, la mujer que había destruido su matrimonio, pudiera convertirse en un aliado inesperado, era surrealista. Licenciado Aguirre, supongamos que yo tuviera información valiosa. ¿Qué pasaría después? Depende de qué tipo de información tenga. Si tiene evidencia de sobornos, falsificación de documentos o lavado de dinero, podríamos construir un caso criminal sólido. Su ex esposo enfrentaría cargos federales. ¿Y económicamente? Si se puede demostrar que su ex esposo ocultó activos durante el proceso de divorcio, usted tiene derecho a una redistribución completa de los bienes. Además, si él es condenado por actividades criminales, todos sus activos podrían ser confiscados. Carmen pensó en el video que tenía guardado, en las grabaciones de audio, en los documentos bancarios. ¿Qué necesita de mí específicamente? Aguirre la miró directamente a los ojos. Necesito que confíe en mí, señora Delgado, y necesito que me muestre lo que tiene. Carmen sacó la memoria USB de su bolso y la puso sobre la mesa. Aquí está todo. Aguirre miró la memoria sin tocarla inmediatamente. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Una vez que abramos esta caja de Pandora no hay vuelta atrás. Su ex esposo va a pelear con todo lo que tiene. Licenciado Aguirre, Ricardo ya me quitó todo lo que tenía. Mi casa,
mis hijos, mi dignidad. ¿Qué más puede quitarme? Su seguridad, respondió Aguirre seriamente. Estamos hablando de muchísimo dinero, señora Delgado. Las personas hacen cosas terribles por proteger ese tipo de riqueza. Carmen pensó en Pablo y Sofía, en las visitas supervisadas, en las noches que pasaba sola en su pequeño departamento, mientras Ricardo construía una nueva vida con el dinero que había robado. ¿Qué pasa si no hago nada? ¿Qué pasa si dejo que se salga con la suya? Entonces más familias se van a enfermar por el agua contaminada. Más terrenos protegidos van a ser destruidos. Y usted va a vivir el resto de su vida sabiendo que tuvo la oportunidad de hacer justicia, y no la tomó. Carmen tomó la memoria USB y se la entregó a Aguirre. Hágalo. Aguirre conectó la memoria a una laptop pequeña que sacó de su maletín. Durante los siguientes 30 minutos, revisó en silencio los archivos que Carmen había recopilado. Ocasionalmente silbaba en voz baja o murmuraba «increíble» mientras revisaba las fotografías y escuchaba fragmentos de las grabaciones de audio. Cuando llegó al video de la reunión conspiratoria, se detuvo completamente. «Señora Delgado, ¿Ricardo sabe que usted grabó esta reunión?» «No creo. Escondí la cámara antes de que llegaran y la recogí después de que se fueron». «¿Y los documentos bancarios?» «Los saqué de su estudio una noche que llegó muy tarde y borracho. Los fotografié y los regresé antes de que se diera cuenta». Aguirre cerró la laptop y miró a Carmen con una expresión que mezcla admiración y preocupación. «Señora Delgado, esto es oro puro. Con esta evidencia podemos destruir completamente la red de corrupción y recuperar millones de pesos robados. ¿Qué hacemos ahora? Ahora necesito que se prepare para una guerra, porque eso es lo que va a hacer esto». Aguirre guardó la laptop y se inclinó hacia adelante. «Primero, vamos a presentar una moción para invalidar el acuerdo de divorcio basándonos en ocultación de activos. Segundo, vamos a presentar cargos criminales contra Ricardo y todos sus cómplices. Tercero, vamos a demandar al consorcio por daños ambientales. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Meses, tal vez años. Pero señora Delgado, cuando terminemos, usted no solo va a recuperar lo que perdió, va a ser una mujer muy rica». Carmen sintió una mezcla de excitación y terror. «¿Qué tan rica?» «Los activos ocultos que hemos identificado suman aproximadamente 50 millones de pesos. Si podemos probar que todo fue obtenido ilegalmente, la mitad sería suya por derecho. 25 millones de pesos». Carmen trató de procesar la cifra. Era más dinero del que había soñado tener en toda su vida. «Pero hay condiciones», continuó Aguirre. «Va a necesitar protección. Estos hombres no van a dejar que los destruyan sin pelear, y van a venir por usted primero. ¿Qué tipo de protección? Tengo contactos en la Procuraduría General. Podemos arreglar protección oficial para usted y sus hijos. ¿Mis hijos van a estar en peligro? Posiblemente. Por eso necesito que piense muy bien en esto antes de que demos el siguiente paso». Carmen cerró los ojos y pensó en Pablo y Sofía. Los había perdido una vez por no pelear lo suficientemente fuerte. No iba a perderlos otra vez. «¿Cuándo empezamos?» «Mañana por la mañana voy a presentar la primera moción. Para el mediodía, Ricardo va a saber que está bajo investigación». Aguirre puso una tarjeta sobre la mesa. «Este es mi número personal, disponible 24 horas. A partir de mañana no haga nada sin consultarme primero». Carmen tomó la tarjeta. «Licenciado Aguirre, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Por supuesto». «¿Por qué hace esto?» «Debe tener casos más fáciles, clientes que pueden pagarle mejor». Aguirre sonrió por primera vez desde que se habían conocido. «Señora Delgado, hace 10 años mi hermana pasó por un divorcio similar. Su exesposo la dejó sin nada mientras él se quedó con millones. Ella nunca pudo recuperarse económicamente. Murió el año pasado, todavía luchando para pagar las deudas. Lo siento mucho. Cuando supe de su caso, vi una oportunidad de hacer justicia por ella también». Carmen sintió una conexión inesperada con este hombre que había aparecido de la nada en su vida. «¿Hay algo más que necesite saber?» «Sí. Su exesposo va a tratar de desacreditarla. Va a decir que usted está inventando evidencia, que está mentalmente inestable, que busca venganza.
Carmen recordó las fotografías que Mendoza había presentado en el juicio, los testimonios sobre su comportamiento errático. Ya comenzó a hacer eso. Pero ahora tenemos evidencia real, no solo testimonios manipulados. Y vamos a demostrar que él orquestó la campaña para hacerla parecer inestable. Aguirre se puso de pie y le extendió la mano. Señora Delgado, ha sido un placer conocerla. Mañana comenzamos a cambiar su vida. Carmen le estrechó la mano, sintiendo por primera vez en meses que no estaba sola en esta batalla. Licenciado Aguirre, ¿cuáles son nuestras posibilidades reales de ganar? Con la evidencia que usted recopiló, nuestras posibilidades son excelentes. Pero recuerde, ganar en los tribunales es solo el comienzo. Después viene la parte más difícil. ¿Cuál es la parte más difícil? Vivir con las consecuencias de la victoria. Esa noche, Carmen regresó a su departamento con una sensación de propósito que no había sentido en meses, pero también con una ansiedad creciente sobre lo que vendría después. Pablo estaba esperándola, haciendo tarea en la pequeña mesa del comedor. ¿Dónde estuviste, mamá? Te llamé y no contestaste. Estuve en una reunión importante. ¿Cómo estuvo tu día con tu papá? Pablo cerró su libro de matemáticas y la miró seriamente. Raro. Papá estuvo toda la tarde hablando por teléfono en voz baja, y Valeria parecía súper nerviosa. Siguió preguntándome cosas sobre ti. ¿Qué tipo de cosas? Si tú tenías computadora, si sabías usar cámaras, si alguna vez habías grabado conversaciones. Carmen sintió un escalofrío. ¿Qué le dijiste? Le dije que no sabía. Pero mamá, ¿por qué estaría preguntando eso? Carmen se sentó junto a su hijo. Era momento de ser honesta, al menos parcialmente. Pablo, es posible que en los próximos días las cosas se pongan un poco complicadas. ¿Qué quieres decir? Tu papá podría meterse en problemas legales por algunas cosas que ha hecho en su trabajo. Pablo frunció el ceño. ¿Problemas como qué? Problemas relacionados con dinero y negocios, cosas que podrían ser ilegales. ¿Y tú cómo sabes eso? Carmen eligió sus palabras cuidadosamente. Porque durante nuestro matrimonio, me di cuenta de algunas cosas que no estaban bien. Y ahora tengo que decidir si mantengo esas cosas en secreto o si hago lo correcto. Pablo la miró con esa expresión de madurez que había desarrollado durante el divorcio. ¿Hacer lo correcto significa que papá podría ir a la cárcel? Es posible. ¿Y si va a la cárcel, Sofía y yo podríamos vivir contigo otra vez? La pregunta era tan directa y esperanzada que Carmen sintió que se le partía el corazón. Es posible, mi amor. Pero no quiero que hagas ilusiones. Estas cosas son muy complicadas. Pablo asintió. Mamá, ¿puedo decirte algo? Claro. Prefiero vivir contigo en este departamento pequeño que con papá y Valeria en la casa grande. Carmen abrazó a su hijo, sintiendo por primera vez en meses que estaba tomando las decisiones correctas. Pablo, pase lo que pase, quiero que sepas que todo lo que estoy haciendo es por ustedes, por ti y por Sofía. Lo sé, mamá. Y quiero que sepas que Sofía y yo estamos de tu lado, sin importar lo que pase. Esa noche, después de que Pablo se durmió, Carmen se quedó despierta mirando por la ventana de su departamento. En algún lugar de la ciudad, Ricardo probablemente dormía sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. Mañana, cuando se presentaran las primeras mociones legales, comenzaría oficialmente la guerra. Una guerra que ella había estado preparando durante meses sin darse cuenta completamente. Carmen pensó en la mujer que había sido cuando se casó con Ricardo, joven, ingenua, dispuesta a sacrificar sus propios sueños por la familia. Luego pensó en la mujer que había sido durante el divorcio, humillada, derrotada, aparentemente sin recursos. Pero la mujer que era ahora era diferente. Era una mujer que había aprendido a documentar, a planificar, a guardar secretos. Una mujer que había descubierto que la venganza, cuando se sirve fría y con evidencia sólida, puede ser más dulce que cualquier victoria que hubiera imaginado. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era un número desconocido. Diga, Carmen, soy Valeria. Necesitamos hablar. Carmen se enderezó en su silla. La voz de Valeria sonaba diferente, menos segura, más desesperada. ¿Sobre qué necesitamos hablar, Valeria? Sobre Ricardo.
sobre cosas que tú sabes y que yo también sé, sobre lo que va a pasar mañana. Carmen sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Cómo sabes lo que va a pasar mañana? Porque yo soy la que contactó al licenciado Aguirre. El mundo se detuvo para Carmen. Valeria. Valeria era la informante. ¿Por qué? Logró preguntar Carmen. Porque me di cuenta de que Ricardo me está usando igual que te usó a ti. Y porque si esto explota, yo voy a ser la que pague el precio más alto. Carmen se levantó y comenzó a caminar por su sala. ¿Dónde quieres que nos veamos? En el estacionamiento del Centro Comercial Santa Fe. Nivel 3, sección B. En 1 hora. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque Carmen somos las únicas 2 personas que realmente conocemos a Ricardo. Y porque si no trabajamos juntas, él va a destruirnos a las 2. La línea se cortó, dejando a Carmen con más preguntas que respuestas y una decisión que tomar. Confiar en la mujer que había destruido su matrimonio, o enfrentar sola lo que venía después. El estacionamiento del Centro Comercial Santa Fe estaba casi vacío a las 10 de la noche. Carmen encontró a Valeria esperándola junto a un BMW blanco en la sección B del 3er nivel. Incluso en la penumbra, Carmen pudo notar que la doctora se veía muy diferente a como la había visto en el juzgado. Sin maquillaje, con ojeras pronunciadas, y vistiendo jeans y una sudadera en lugar de su habitual ropa de diseñador. Carmen estacionó su Nissan a 2 espacios de distancia y se bajó lentamente. Las 2 mujeres se miraron durante varios segundos antes de que Valeria rompiera el silencio. Gracias por venir. Explícame qué está pasando, dijo Carmen directamente. ¿Por qué me contactaste a través de Aguirre en lugar de llamarme directamente? Valeria se recargó contra su coche y suspiró profundamente. Porque necesitaba asegurarme de que tuvieras protección legal antes de que supieras la verdad. Carmen, Ricardo no es solo un abogado corrupto, es mucho más peligroso de lo que cualquiera de nosotras imaginó. ¿Qué quieres decir? Valeria sacó una carpeta de su coche y se la entregó a Carmen. Durante los últimos 8 meses, he estado documentando todo. Al principio lo hacía porque pensaba que Ricardo me amaba y que íbamos a construir un futuro juntos. Pero después me di cuenta de que él solo me estaba usando para dar legitimidad médica a sus negocios ilegales. Carmen abrió la carpeta. Contenía fotografías, documentos y lo que parecían ser extractos bancarios. Valeria, ¿cuánto tiempo llevas sabiendo sobre las actividades ilegales de Ricardo? Desde el principio. Él me presentó el proyecto de Xochimilco como una oportunidad de inversión legítima. Me pidió que usara mis contactos en la Secretaría de Salud para acelerar los permisos ambientales. Carmen estudió los documentos. Había transferencias bancarias por millones de pesos, fotografías de reuniones con funcionarios públicos y lo que parecían ser copias de documentos falsificados. ¿Y accediste? Sí, admitió Valeria con vergüenza. Al principio pensé que era solo burocracia, que estábamos encontrando maneras más eficientes de hacer las cosas. Pero después me di cuenta de que los estudios de impacto ambiental que estaba firmando eran completamente falsos. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Valeria se alejó de su coche y caminó hacia la barandilla del estacionamiento, desde donde se podía ver la ciudad extenderse hacia el horizonte. Hace 3 semanas una niña de 8 años llegó a mi consulta con síntomas de envenenamiento por metales pesados. Su familia vive cerca del desarrollo de Xochimilco. Cuando investigué más, descubrí que había docenas de casos similares en la zona. Carmen sintió un nudo en el estómago. Niños enfermos por la contaminación, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas. La construcción del desarrollo ha contaminado el sistema de agua subterránea con químicos industriales y metales pesados. Valeria se giró para mirar a Carmen. Esa noche confronté a Ricardo. Le dije que teníamos que detener la construcción, que la gente se estaba enfermando. ¿Sabes qué me respondió? Carmen negó con la cabeza. Me dijo que eso no era su problema, que él era el abogado, no el doctor, y que si yo tenía problemas de conciencia tal vez no era la mujer adecuada para él. ¿Fue cuando decidiste contactar a Aguirre? No. Fue cuando descubrí que Ricardo había estado planeando eliminarme del proyecto desde el principio. Valeria regresó a su coche y sacó otra carpeta. Encontré estos documentos en el estudio de Ricardo la semana pasada.
Son contratos donde él transfiere mi participación en el desarrollo a una empresa fantasma. Básicamente, me iba a dejar sin nada y con toda la responsabilidad legal por los permisos falsificados. Carmen revisó los documentos. Efectivamente, mostraban que Ricardo había estado preparando maneras de culpar a Valeria por toda la operación ilegal mientras él conservaba las ganancias. Te estaba usando como chivo expiatorio. Exactamente. Igual que te usó a ti durante el matrimonio. Tú proporcionabas la estabilidad y la fachada de familia respetable mientras él construía su imperio ilegal. Carmen sintió una extraña conexión con esta mujer que había considerado su enemiga. Valeria, ¿por qué me estás contando todo esto? Podrías simplemente irte del país, desaparecer, porque Ricardo también tiene planes para ti. Carmen sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quieres decir? Valeria sacó su teléfono y reprodujo una grabación de audio. Grabé esta conversación entre Ricardo y Mendoza hace 2 días. La voz de Ricardo se escuchaba claramente en la grabación. Carmen está volviéndose un problema. Ha estado haciendo demasiadas preguntas, y tengo la sensación de que sabe más de lo que debería. ¿Qué propones? Se escuchaba la voz de Mendoza. Accidente automovilístico. Algo que parezca natural. Frenos que fallan, tal vez. Carmen sintió que se le cortaba la respiración. ¿Están planeando matarme? Carmen, escucha el resto. En la grabación, Mendoza continuaba. ¿Y los niños? Si algo le pasa a Carmen, van a heredar su parte de cualquier acuerdo legal. Los niños van a estar bajo mi custodia completa. Y cuando cumplan 18 años, bueno, los accidentes pueden pasarle a cualquiera. La grabación se cortó. Carmen se sentía mareada. ¿Está hablando de lastimar a Pablo y Sofía? Ricardo no va a permitir que nadie se interponga entre él y el dinero. Ni tú, ni los niños, ni yo. Carmen se recargó contra su coche, tratando de procesar lo que había escuchado. ¿Cuánto dinero estamos hablando realmente? El desarrollo de Xochimilco es solo el comienzo. Ricardo tiene proyectos similares planeados en 5 estados diferentes. Estamos hablando de más de 200 millones de pesos en ganancias proyectadas. 200 millones. Carmen entendía ahora por qué Ricardo estaba dispuesto a matar por proteger su operación. Valeria, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesta. Dime, ¿realmente no sabías que Ricardo estaba casado cuando comenzaron su relación? Valeria bajó la mirada. Lo sabía. Sabía que estaba casado y que tenía hijos. Carmen sintió una punzada de dolor pero también de claridad. ¿Por qué? ¿Por qué destruir una familia? Porque Ricardo me dijo que tú ya no lo amabas. Me dijo que su matrimonio había terminado años atrás, que solo seguían juntos por los niños. Me dijo que tú sabías sobre mí y que no te importaba. Todo eran mentiras. Sí, me di cuenta de eso cuando vi cómo te trató durante el divorcio. Vi las fotografías que presentó Mendoza, los testimonios manipulados. Me di cuenta de que si era capaz de destruirte tan sistemáticamente, también era capaz de destruirme a mí. Las 2 mujeres se quedaron en silencio durante varios minutos, procesando la conversación. ¿Qué propones que hagamos?, preguntó Carmen finalmente. Aguirre va a presentar las mociones mañana por la mañana, pero antes de que eso suceda, necesitamos poner a Pablo y Sofía en un lugar seguro. ¿Qué quieres decir? Tengo una casa en Puebla que Ricardo no conoce. Es de mi familia. Está registrada a nombre de mi hermana. Los niños pueden quedarse ahí con mi tía hasta que esto termine. Carmen consideró la propuesta. ¿Por qué debería confiar en ti para proteger a mis hijos? Porque si algo les pasa a Pablo y Sofía, yo también estaré en peligro. Ricardo no puede permitir que ningún testigo sobreviva. Carmen sacó su teléfono. Voy a llamar a Pablo. Carmen, espera. No uses tu teléfono. Ricardo probablemente está monitoreando tus llamadas. Valeria le entregó un teléfono desechable. Usa este. Carmen marcó el número de Pablo. Diga, Pablo, soy mamá. ¿Estás solo? Sí, papá y Valeria salieron. ¿Por qué suenas rara? Pablo, necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. ¿Está Sofía contigo? Sí, está en su cuarto. Necesito que empaquen ropa para 3 días, solo lo esencial, y que salgan de la casa sin que nadie los vea. Mamá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Carmen miró a Valeria.
quien asintió encorajíngamente. Pablo, tu papá está en problemas muy serios. Problemas que podrían ponerlos en peligro a ustedes también. ¿Qué tipo de problemas? No puedo explicarte por teléfono, pero necesito que confíes en mí. ¿Dónde vamos a ir? Carmen cubrió el teléfono y le preguntó a Valeria. ¿Cómo van a llegar a Puebla? Voy a enviar a mi prima a recogerlos. Ella no tiene conexión conocida con Ricardo. Carmen regresó al teléfono. Alguien va a ir a recogerlos. Una mujer joven se va a identificar como prima de Valeria. ¿Prima de Valeria? Mamá, ¿qué tiene que ver Valeria con esto? Pablo, es muy complicado. Te lo voy a explicar todo cuando esto termine. Pero ahora necesito que hagas lo que te digo. Está bien. ¿Cuándo viene por nosotros? Valeria ya estaba hablando por su teléfono, coordinando con su prima. En 1 hora, le dijo Carmen a Pablo. Y Pablo, es muy importante que no le digan a nadie dónde van. Ni siquiera a sus amigos. Entendido. Mamá, ¿tú vas a estar bien? Voy a estar bien. Los amo. Carmen colgó y se giró hacia Valeria. ¿Qué pasa después de que los niños estén seguros? Después enfrentamos a Ricardo juntas. ¿Cómo? Valeria sonrió por primera vez esa noche. Mañana en la mañana, cuando Aguirre presente las mociones, Ricardo va a recibir simultáneamente citatorios criminales y civiles. Va a saber inmediatamente que su operación está expuesta. Y va a tratar de huir del país. Tengo información de que ya tiene pasaportes falsos y cuentas bancarias en las Islas Caimán. Carmen frunció el ceño. ¿Entonces se va a escapar? No, porque mañana por la noche va a haber una reunión de emergencia del consorcio. Todos los socios van a estar ahí, tratando de decidir cómo manejar la crisis. ¿Cómo sabes eso? Porque yo organicé la reunión. Les dije que tenía información crítica sobre cómo minimizar su exposición legal. Carmen empezó a entender el plan. Los vas a entregar a todos. Exactamente. Aguirre va a tener agentes federales esperando afuera del edificio. Cuando entren a la reunión, van a ser arrestados en masa. Y si no van, van a ir. Porque les voy a decir que tengo evidencia que puede exonerarlos y culpar a Ricardo por todo. Carmen admiró la elegancia del plan. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde que me di cuenta de que Ricardo me iba a traicionar. He estado trabajando con Aguirre durante 3 semanas. ¿Por qué no me contactaste antes? Porque necesitaba tu evidencia para completar el caso. Las grabaciones que hiciste, el video de la reunión, los documentos bancarios. Sin eso, no teníamos suficiente. Carmen se recargó contra su coche y miró hacia la ciudad. Valeria, después de que todo esto termine, ¿qué va a pasar entre nosotras? Valeria consideró la pregunta. No sé si podemos ser amigas, Carmen. Hice cosas terribles que afectaron tu vida y la de tus hijos. Pero espero que podamos encontrar una manera de coexistir. ¿Vas a seguir en la Ciudad de México? Probablemente no. Mi carrera médica aquí está terminada. Incluso si no voy a prisión, nadie va a confiar en una doctora que estuvo involucrada en un escándalo de corrupción. Carmen sintió una extraña compasión por esta mujer que había sido tan central en la destrucción de su vida. ¿Tienes familia en otros lugares? Mi hermana vive en Guadalajara. Probablemente me vaya allá. Trate de empezar de nuevo. El teléfono de Valeria sonó. Es mi prima. Ya está en camino a recoger a los niños. Carmen sintió una mezcla de alivio y ansiedad. En 1 hora Pablo y Sofía estarían fuera de peligro, pero también estarían lejos de ella, otra vez. ¿Cuándo podré ver a mis hijos? En cuanto Ricardo y sus socios estén arrestados, probablemente en 2 o 3 días. ¿Y si algo sale mal? Carmen, con toda la evidencia que tenemos, nada puede salir mal. Ricardo va a pasar los próximos 20 años en prisión federal. Carmen asintió, pero había algo que la inquietaba. Valeria, ¿por qué siento que me estás ocultando algo? Valeria evitó su mirada. ¿Qué quieres decir? Todo esto es muy conveniente. El contacto con Aguirre, la reunión de mañana, incluso tu disposición a ayudarme. ¿Qué ganas tú con esto? Valeria suspiró profundamente. Inmunidad. ¿Qué? Aguirre me ofreció inmunidad completa a cambio de mi testimonio y evidencia. No voy a ir a prisión, Carmen. Voy a testificar contra Ricardo y después voy a ser libre. Carmen sintió una punzada de ira. Entonces no estás haciendo esto por justicia,
o por arrepentimiento, lo estás haciendo para salvarte. Estoy haciendo esto por las dos razones. Sí, quiero salvarme, pero también quiero detener a Ricardo antes de que haga más daño. Carmen estudió el rostro de Valeria bajo las luces del estacionamiento. ¿Hay algo más que necesites saber? Valeria titubeó. Carmen, cuando todo esto termine vas a ser muy rica. Los activos que van a ser confiscados, más las compensaciones por daños, probablemente sumen más de 100 millones de pesos. Carmen sintió que se le cortaba la respiración. ¿100 millones? Tal vez más. Ricardo robó mucho dinero durante muchos años. Carmen trató de procesar la cifra. 100 millones de pesos. Más dinero del que había soñado en toda su vida. ¿Y tú no vas a recibir nada? Voy a recibir mi libertad. En este momento eso es más valioso para mí que el dinero. El teléfono de Carmen sonó. Era Pablo. Mamá, llegó la prima de Valeria. ¿Realmente nos vamos con ella? Sí, mi amor, confía en mí. Está bien. Te amo. Yo también te amo. A ti y a Sofía. Díganle a Sofía que todo va a estar bien. Carmen colgó y miró a Valeria. Mis hijos se van con tu prima. Si algo les pasa, no les va a pasar nada, Carmen. Te lo prometo. Las dos mujeres se quedaron paradas en el estacionamiento, procesando todo lo que había pasado en la última hora. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carmen. Ahora vamos a casa y tratamos de dormir. Mañana va a ser un día muy largo. ¿Vamos a volver a hablar antes de que todo esto termine? Probablemente no. Una vez que empiecen los arrestos, vamos a estar en programas de protección de testigos separados. Carmen se dirigió hacia su coche, pero se detuvo. Valeria. ¿Sí? A pesar de todo lo que pasó, gracias por proteger a mis hijos. Carmen. A pesar de todo lo que pasó, lamento haber destruido tu matrimonio. Carmen subió a su coche y manejó de regreso a su departamento con una mezcla de emociones que no podía procesar completamente. En 24 horas su vida iba a cambiar para siempre. Ricardo iba a ser arrestado. Ella iba a recuperar a sus hijos y posiblemente iba a convertirse en una de las mujeres más ricas de México. Pero mientras manejaba por las calles nocturnas de la Ciudad de México, Carmen no podía sacudirse la sensación de que algo faltaba en la historia de Valeria. Había demasiadas coincidencias, demasiados planes perfectos. Sin embargo, ya era muy tarde para dudar. Los dados estaban echados, las fichas estaban en movimiento, y mañana sabría si había jugado bien sus cartas o si había caído en una trampa aún más elaborada que la que Ricardo había tendido originalmente. Una cosa era cierta: la mujer que había entrado al tribunal 5 meses atrás, humillada y derrotada, ya no existía. En su lugar había una mujer que había aprendido que los secretos son poder, que la evidencia es arma, y que a veces la justicia llega no de las instituciones, sino de la determinación de las personas que se niegan a ser víctimas. Al llegar a su departamento, Carmen se sentó en su pequeña sala y miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella. En algún lugar de esa ciudad, Ricardo dormía sin saber que su imperio estaba a punto de colapsar. En algún lugar de esa ciudad, Pablo y Sofía viajaban hacia un lugar seguro, confiando en que su madre los protegería. Y en algún lugar de esa ciudad, los engranajes de la justicia estaban comenzando a moverse, impulsados por los secretos que una mujer aparentemente derrotada había guardado durante meses, esperando el momento perfecto para revelarlos. Carmen cerró los ojos y por primera vez en meses sonrió con verdadera satisfacción. Mañana Ricardo descubriría que había subestimado gravemente a la mujer que había creído destruir. Y esa sería su perdición definitiva. El juego había terminado. Carmen había ganado. ¿Qué te pareció esta increíble historia de justicia y venganza? Carmen demostró que nunca debemos subestimar la fuerza de una mujer determinada a proteger a su familia. ¿Crees que Ricardo merecía lo que le pasó? ¿Qué opinas sobre la alianza inesperada entre Carmen y Valeria? Déjanos tu comentario aquí abajo. Nos encanta leer todas sus opiniones. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias impactantes como esta. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Nos vemos en el próximo video.